sanado. Mi corazón cansado es la razón de mi existencia, es mi Dios. Quiero por mí cantar, compartir de su salvación, de lo que ha hecho en mí. Santo mi En medio Dios. de todos, Hay poder en Jesús. Lodi Guerrero, Dios te bendiga. Bendecida noche. Bendecida noche para usted y su familia. Que corta en mi vida. desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado mi corazón cansado. Es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Él es agua viva. Que brota en mi vida desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado mi corazón cansado. Esta es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Él es agua viva. Que brota en mi vida desde que entró a mi corazón y Bendiciones. me salvó. Solo Él ha sanado mi corazón cansado, es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Yo les Santo mi Jesús. Santo y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches a cada uno. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Por aquí trayendo nuevamente otro mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por otro día más de estar en vida, de que nos hayamos levantado en esta mañana. Hemos alabado, hemos glorificado, hemos orado, hemos leído la palabra. Dios te bendiga, Elizabeth Lebrón, bendecida noche, perdón. Y hemos dando prueba de que Dios hace milagros. Porque a la vez que nosotros nos levantamos en la mañana es un milagro, porque hay muchas personas que se acuestan y no se levantan en las mañanas. Pues es un milagro de Dios que estemos con vida, estemos hablando, estemos caminando y sobre todo escuchar un mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche yo les voy a hablar acerca del último capítulo del versículo del libro de los Romanos, donde es la última carta final que el apóstol Pablo envió a los romanos. Todos sabemos que todas las cartas que el apóstol Pablo envió eran dirigidas a la corrección. Me explico, a corregir el pecado, a corregir las faltas y las cosas que sucedían para aquellos tiempos, tanto en Corintios, Romanos y en todos los lugares que él enviaba sus cartas. Y en esta noche vamos a leer en el libro de los Romanos, el versículo 16, el último capítulo de Romanos. Y el mensaje que les traigo en esta noche es la alabanza
a Dios. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros identificamos quién es nuestro Dios, pues nosotros le alabamos, nosotros le glorificamos, nosotros buscamos esa esencia para buscar presencia de nuestro Dios. Pero aquí, en esta última carta final, Pablo le escribió a los corintios acerca de una situación que estaba surgiendo acerca de el no entender los propósitos de Dios. En muchas ocasiones nosotros tenemos que aprender a saber cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y la alabanza es una de las cosas, porque por medio de la alabanza es que creamos esa bendición para nuestro Padre Celestial. Y la cita bíblica se encuentra en Romanos, capítulo 16, versículo 25 al 27. Y la bendita palabra, ya que esta palabra está bendecida, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado. Eli Monserrate, prima, Dios te bendiga, y Doris Contreras, Lorena Núñez también. Y que ha revelado misterio que ha mantenido oculto desde mucho tiempo, pero que ha sido manifestado ahora. Santo mi Dios. Y que por escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado, por esta palabra leída, Padre. Padre, confiando que este mensaje toque alguna vida, Padre Celestial, y podamos entender que sin fe no podemos vivir y sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, pon palabras en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se están conectando, aquellos que lo vayan a ver luego bajo reproducciones. Y esto te lo pedimos en el dulce amado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Doris Contreras, Dios te bendiga también. Bendecida noche para cada uno de ustedes. Pues este libro de los Romanos, como le estaba introduciendo para que conociéramos, el último libro de los Romanos. Romanos 16 es el mensaje final de la larga carta de Pablo a los Corintios en Roma. Ahora, él les llevaba una advertencia. ¿Qué significa advertencia? Una atención, para que tuvieran atención y estuvieran pendientes de algo que Pablo entendía que era bien importante para la palabra de Dios, para aquellos tiempos, para los corintios. Pero Pablo estaba en Roma, en ese lugar, que de ahí es que viene el libro de los Romanos. Pero la advertencia rápida y era urgente sobre el peligro de los falsos maestros.
Cuando hablamos de los falsos maestros, estamos hablando de aquellas personas que quitan y le roban a lo que es la palabra de Dios. María Rodríguez, Dios le bendiga, bienvenida por aquí. María desde Uruguay, bienvenida. Dios bendiga a Uruguay, ese país bonito, Dios lo bendiga. Y donde hay personas que alaban a Dios. Pero están hablando aquí Pablo acerca de la exhortación que él le quiere llevar a aquellas personas que eran falsos maestros. Cuando se habla de maestría, se está hablando en esto de la palabra, es de aquel que lleva la verdad acerca del evangelio de Cristo Jesús. Para la enseñanza, porque un maestro lo que hace es enseñar. Para esa enseñanza, para aquellas personas que vienen nuevas, para aquellas personas que quizás no tengan todavía alcanzado el conocimiento de que cómo es el evangelio de Cristo Jesús. Alice Pagán, Dios te bendiga. Pero en el versículo 25, en la primera parte, como nos dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, como todos los peligros que hay en todo, tanto en el evangelio, tanto en la vida cotidiana, tanto en las comunidades y en todas estas cosas, también hay peligro en las iglesias. Pero ese peligro que enfrentan los romanos y cada iglesia, Pablo apropiadamente concluye al recomendar al que puede confirmarlo. ¿Quién es el que puede confirmar una certeza? La confirmación viene por medio de una profecía. Muchos estarán esperando que yo diga de profeta, pero la profecía viene por la palabra y la profecía viene de Jesucristo. Él es el que nos da esa profecía a cada uno de nosotros para que podamos entender el peligro que se enfrenta una persona al estar escuchando fábula. Fábula significa cosas que no son verdades. Y muchas personas hoy en día están escuchando muchas fábulas de muchas personas. Yo no le tiro a nadie, ni hablo de nadie, pero sí tengo conocimiento de muchas personas que se han tirado el uno al otro por saber quién dice mejor verdad y quién dice la otra verdad. Dios nos mandó a nadie para contienda. Dios nos envió a cada uno de nosotros para que fuéramos discípulos de Dios, discípulos de Jesucristo, para que aprendamos cuál es el llamado y el llamamiento que Jesucristo hacía a cada una de las personas en su ministerio, cuando él iba ciudades por ciudades, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo ha identificado que tanto los corintios como los romanos habían personas que eran unos falsos educadores de la palabra. Muchas personas hablan de institutos, que si tienen un diploma, que si aquello, que si lo otro. El instituto más grande que pueda haber en el mundo es la Biblia misma. Si usted se somete. Hay muchas cosas que hoy en día el ser humano todavía aún no entiende. Pero esas fábulas, esos falsos maestros, son los que tienen turbado al pueblo de Dios. No de toda palabra se puede confiar. Yo no digo que confíen en lo que yo hablo.
yo me dejo llevar por el Espíritu Santo. Me dejo llevar por la parte espiritual que Dios ha puesto en este servidor. Yo voy a detenerme un momento, yo les voy a decir un sueño que yo tuve el viernes pasado. El viernes pasado yo pegué a reprender a una persona que entró a la publicación. Y yo salí soñando, viernes para sábado, que yo me había muerto. Escuchen bien este sueño. Ya yo a 3 personas le he comunicado, mi hermana María González, al hermano Antonio Martínez y al hermano Juan Medina. Y los 3 me han dicho la misma cosa. Pues yo muero en el sueño. Llego a un lugar que había muchas puertas. Habían muchos muertos. Y el único de todos los que estaban allí que tenía mente, veía, escuchaba, era este servidor en el sueño. Pero yo veo a mi hermano y a mi hermana que me pasan por el lado y no me reconocen. Yo estoy vestido de blanco completo. Cuando una persona es la parte espiritual que está en él, y yo no me vanaglorio, jamás en mi vida ni nunca lo he hecho. He dicho este sueño para que veamos cómo es que el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo, Dios lo transporta a otros lugares. Dios me llevó a mí a ese lugar para que yo viera qué es lo que va a suceder pronto. Eso hizo con Ezequiel. Lo llevó al valle de huesos secos. Pero ¿qué sucedió? En esa visión que tuvo Ezequiel y ese sueño, esa revelación, los huesos fueron juntando uno por uno. Pero en este momento, en ese sueño que yo tuve, el único que podía ver, el único que podía escuchar era este servidor. Se me durmió y que esta mano. Cuando yo despierto, que vuelvo de nuevo, o sea, Dios me sacó el espíritu y me llevó a ese lugar. Eso es lo que digo y siempre se ha dicho de la persona que es espiritual en Cristo Jesús. Y cuando me levanto en el sueño, yo no podía mover esta mano. Y cuando desperté, tampoco la podía mover. Quería virarme porque ya estaba cansado de estar en esa posición sola. No me asusté en el sueño, no brinqué, no me azoré. Y tuve que coger esta mano y hacer así para virarme. Y eso es lo que sucede cuando la parte espiritual, Dios nos lleva a dimensiones que son cosas ocultas que Él tiene para cada uno de nosotros. Vuelvo y lo digo. Yo no digo este sueño para vanagloriarme, porque ni pensaba decirlo. Pero este mensaje va relacionado básicamente a la misma parte de lo que Pablo quería hacer con los romanos cuando estaba en Roma, pero esa carta era para los corintios. Todos sabemos que los corintios tenían falsos profetas. Hablaban más lengua que nadie. Pero estaban en pecado. Tenían un pecado oculto. Pero todo en la vida, especialmente en la vida del cristiano, sale a la luz. Porque el mismo Espíritu es el que nos confirma. Pero miren cómo dice,
con todos los peligros que enfrentan los romanos, porque es un peligro uno jugar con las cosas de Dios. Aquel que juegue con la palabra de Dios no sabe ni lo que está pensando, no sabe ni lo que está haciendo. Eso sucedía con los romanos y también con los corintios, porque Pablo, saliendo de aquí, él estaba en Roma, que es el libro de los romanos, para ir entonces al libro de los corintios, que es el próximo libro que hay. Pues Pablo ya tenía una idea acerca de los corintios. Y cuando fue a Corinto, él sabía ya lo que estaba sucediendo, que habían falsos profetas, que habían personas que tenían cosas ocultas, que tenían personas que estaban en pecado. Y todo en la vida sale a la luz. Ahora Pablo apropiadamente concluye al reconocer y dar al que puede confirmarlo. Dios usaba a Pablo. Dios le daba y le dio confirmación a Pablo, porque miren cómo dice el versículo primero: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Aquí está hablando Pablo acerca de su evangelio. Él podía confirmarlo, porque él estaba guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Y todo aquel que está dirigido por el Espíritu Santo y no está dirigido por su propia magnificencia en sus propias opiniones, Dios le da revelación a esa persona. Eso hizo el apóstol Pablo, que como él dice, y al que puede confirmaros, porque estas cosas son confirmadas por medio del Espíritu Santo, pero por aquellos que predican la palabra de Dios. Aquí bien claro lo dice: y al que puede confirmarlos de mi evangelio. Muchos de nosotros tenemos un evangelio que Dios nos guarda, nos cuida y nos guía para llevarlo. Quizás en días atrás muchas personas dirían: se cayó el evangelio del hermano, no le queda a nadie, él predicando solo. Es que Dios, cada año esto ha pasado en este ministerio que yo llevo en 7 años. Cada año viene alguien nuevo y de aquí sale predicando, de aquí sale evangelizando, de aquí salen con ministerio. Yo tuve a la hermana María por mucho tiempo, pero ya ella era una evangelista, hecha. Pero ella tiene su ministerio también. O sea, Dios provee a cada uno de los ministerios las necesidades que hacen falta en las iglesias, pero también en estos ministerios que se llevan por medio de las redes sociales. Muchas personas hablan de las redes sociales. Mucha gente dice de las redes sociales. Es lo que usted desea ver por medio de las redes sociales. Seguro, hasta a los mismos cristianos, yo los he visto en sus páginas, cosas de pornografía. He visto muchas cosas, pero está en la persona qué es lo que quiere ver en las redes sociales. Pero por medio de estas redes sociales se han convertido personas. Muchos de los que están ahora mismo aquí, o no muchos, saben de lo que estamos hablando. Han salido de aquí, de las predicaciones, tanto de la hermana María, el hermano Luciano cuando estaba, del hermano Jonathan Martínez y de todos esos evangelistas que estuvieron por este medio y pasaron por aquí. Porque es que Dios usa a cada uno de nosotros y nos da las potestades, pero no siendo falsos maestros, no siendo falsos profetas, no siendo falsos
del Evangelio. Y aquí bien claro nos lo dice. Al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Porque el que lleva la predicación de parte de nuestro Señor Jesucristo y es dirigido por medio del Espíritu Santo, son cosas verídicas. Porque hay muchos hoy en día que están bregando con sus propios intelectos. Prediquen por la palabra. Vamos a predicar por la palabra. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en esto que estamos hablando en esta noche. Esto no lo digo yo, esto viene del apóstol Pablo y de la palabra. Bien claro lo dice. Predicar de Jesucristo. No predicar de que si yo fui, que si yo esto, que si yo lo... No, eso no son predicaciones, esas son fábulas. Para engaldar el oído del oyente. Hay que saber de dónde vienen los espíritus. Eso es lo que nos quiere decir y explicar en esta noche el apóstol Pablo. Hay muchas cosas que no son convenientes para el creyente estarlas escuchando. Y si vamos por la palabra, no nada más aquí, hay otros libros que nos habla de los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos que hablan cosas que no vienen de la palabra ni están dirigidos por Dios. Pero Pablo también sabe una cosa. Pablo sabe de que esto será hecho según el Evangelio de la predicación de Jesucristo. Nuestro apóstol Pablo, él sabe y nos está diciendo que la única palabra viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que se haga dirigido por medio del Señor, ese se irá airoso, se irá airado. Vendrán las promesas, se cumplen los milagros, se cumplen todas las cosas, porque cuando viene de Jesucristo y viene de parte del Padre, da fruto. Dice una parte de la palabra que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Hay árboles que están sembrados al lado de los ríos y sus ramas siempre estarán verdes, pero no dan fruto. Hay palmas que crecen hasta lo último, hasta arriba, pero a muchas veces como coco seco se caen porque no llevan. Como dice la palabra. No sé de dónde yo saqué este mensaje en este día. Yo sé que el Señor me mostró al final de los Romanos, porque ya yo había predicado acerca de los romanos. Y mi vista fue llevada al versículo 16, último capítulo de los Romanos. Pero aquí Pablo estaba en Roma y la carta que él estaba haciendo era para los Corintios. ¿Y qué libro viene después de Romanos? Corintios. O sea, Pablo ya sabía lo que él estaba haciendo, porque él iba dirigido por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo le estaba diciendo que hiciera esa carta, porque en Corintios, por más lenguas que hablaban, porque eran los más lenguas que hablaban en todo el territorio, pero estaban en pecado, pecados ocultos. Y Pablo, Dios le dio esa visión para que él viera más allá de lo que hasta muchas personas le decían.
Pero también él está hablando acerca de en los Corintios habían falsos maestros. Eso lo ha dicho toda la Biblia, en muchos lugares de la palabra. Estos son los tiempos que vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos engañadores. Engañadores que son dirigidos por Satanás. Señor los reprenda en esta noche. Pero Pablo sabía que esto sería hecho según el evangelio y la predicación de Jesucristo. Solamente hay un género para reprender demonios y alejarlos de la vida del creyente, y es con ayuno y oración. Ahora, en la segunda parte de este versículo dice, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto, santo, desde tiempo eterno. Los corintios tenían el pecado oculto. No desde un año, no desde 2 años, pero Pablo da a entender esto como todo el plan de redención por medio de Jesucristo. El plan de la redención de Cristo Jesús. Porque ya el Espíritu Santo se había manifestado en Pablo para que él llevara esa carta a los Corintios. Dios no se equivoca. Dios es un Dios que jamás se equivocará, porque Él fue el creador del universo, Él fue el que nos creó a cada uno de nosotros. Él sabe el proceder de cada uno de los seres humanos. Pero hay muchas cosas que están en lo oculto. Y hay muchas cosas grandes y ocultas que jamás el hombre todavía no ha conocido. Pero todo saldrá a la luz. Todo se sabrá hoy en día. Y hay que tener cuidado. Los corintios hablaban más lengua que un ejército completo. Pero Satanás habla en lenguas también. No nos equivoquemos. Señor los reprenda nuevamente. Él habla lengua. Él da falsos testimonios. Él da falsos maestrías. Hay que tener cuidado. Estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Ese es el mensaje de esta noche. Que tenemos que estar en alabanzas a Dios en todo momento. Porque se verán cosas más aún increíbles. Las cosas que reveló Juan, que Dios le dio a revelar en Apocalipsis. Ya ese tiempo se está cumpliendo. Donde nos hablan también de los perros que tienen bozales y no hablan. Si entendemos lo que quiere decir eso, es que le está cerrando las bocas a aquellos que pueden llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día en las redes sociales hay muchas personas que se han apartado. Antes yo veía muchas amistades y muchas personas predicando. Ya son muy pocos los que llevan la palabra del Señor. Muchos se han rendido. Muchos se han cansado. No puedo decir nada porque yo ni soy adivino ni nada de eso, porque el adivino no llega al reino de los cielos. Pero algo estaría sucediendo o algo está sucediendo. Pero aquí Pablo ya sabía lo que estaba sucediendo con el pueblo de los corintios. El pueblo de Corinto estaba ocultando pecados. Pero había un plan redentor de Jesucristo. A pesar de que Dios anunció
A pesar de que Dios anunció y ya Satanás ya está molestando con llamadas por ahí. Para que ustedes vean, el diablo cuando uno lo revuelca, se revuelca completamente. Antier fue uno metido ahí de Francia, ofreciendo dinero porque se iba a morir de cáncer. ¿A quién van a engañar? Se reprendió y se desapareció. Hasta los mensajes los borró. Pero el enemigo no puede detener a quien Dios ha puesto para llevar su palabra. El enemigo no podrá. Y eso lo ha dicho la palabra en todo tiempo. Buscad de Dios y su justicia y todas las cosas vienen añadidas. Muchas personas dicen en la riqueza, en el poder, en aquello, en lo otro. Las cosas añadidas es el poder de Cristo Jesús y la protección del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Para que lleguemos a alcanzar lo que queremos cada uno de nosotros, estamos buscando una vida eterna. ¿Y cómo vamos a conseguir una vida eterna? Sin orar, sin ayunar, sin leer la palabra y haciendo cosas que no deben de hacer. Eso es lo que hacían los corintios. Ahora, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde muchos tiempos eternos. Cuando hablamos eterno, podemos hablar de 50, de 40 años. Hay personas que ocultan cosas y no se piensan que van a salir a la luz. Aquí bien dice la palabra, no lo digo yo, porque yo no me estoy inventando nada de esto. Se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. ¿Y por qué salió a la luz? Al renglón de Pablo. Porque el Espíritu Santo le dictó a Pablo. ¿Y por qué le dictó a Pablo el Espíritu Santo? Porque Pablo era fiel a la palabra de Dios. A pesar de que fue un matón y perseguía a los cristianos. Pero Dios le dio un poder inmenso. A pesar de que le dio un aguijón. Cuando él conoció a Jesucristo, le vinieron escamas en sus ojos. Pero era hasta que llegara donde tenía que llegar. Y ahí se le pegaron a caer las escamas. Porque donde iba a ser educado por medio de la palabra. Pero Pablo era un profesor. Él era un escritor. Yo pienso que para aquellos tiempos él era el único que sabía escribir. O si habrían algunos que supieran escribir también, porque los habían. Escribían en hebreo. Mas sin embargo, Pablo fue un perseguidor de las iglesias. Pero Pablo, por obediencia, Pablo, por estar firme y decidido en qué era lo que él quería, porque inclusive cuando vio la primera vez que se chocó con Jesucristo, le dijo: maestro, ¿qué usted quiere de mí? Y Dios le dio lo que él tenía que darle. Eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Dios nos da las cosas a según cada uno de nosotros. A uno le da un don, a otro le da otro. Don de ciencia, don de sabiduría, don de sanación, don de reprensión. Y eso solamente Él lo da a aquel que lo busca. Dice la palabra de Dios: búscame y me hallarás. Pero dice algo que es lo más bonito: pídeme y se te dará. Pues si nosotros vamos con un corazón contrito y humillado ante nuestro Señor, Él nos dará las cosas que necesitamos. Esas se llaman herramientas para poder controlar las acechanzas del enemigo. Escudo
para poder protegernos de los dardos de Satanás. Señor, lo reprende en tercera vez que lo repito. Y lo seguiré reprendiendo en todo tiempo. Pero el Señor nos da esas potestades a cada uno de nosotros. Está en nosotros qué es lo que queremos para el Señor. Está en nosotros qué es lo que vamos a hacer para el Señor. Y eso es lo que sucede hoy en día. Por eso es que las cosas están como están. Hay personas que se han retirado. Ya no quieren seguir el evangelio. Porque es que el enemigo está atacando a aquel que se debilita un poquito y deja un poquitito la puerta abierta. Ahí él se mete. Pero Dios le dijo a Satanás cuando lo expulsó: lo único que te digo es que no le toque ni el alma ni el espíritu a ninguno de mis hijos. Pero Satanás puede tocar en su corazón, meter palabras, hacer que nosotros tratemos de pecar, pero está en nosotros si pecamos. Porque cuando a veces viene una voz a nosotros, muchos dicen: ese es Dios hablando, ese es Dios. Tenga cuidado. Satanás sabe hablarle también al oído a las personas. Él sabe susurrarle. Hay que tener cuidado. Porque hoy en día esa es la labor que está haciendo Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que ya está vencido. Él sabe que ya está derrotado. Él sabe que no tiene nada por ahora para hacer, sino que a tratar de atacar a aquellos fieles creyentes. Pero el que se deja, cae. Porque Satanás puede meterse en su corazón, pero está en uno hacer la acción. Y si nosotros reconocemos de dónde salen esos espíritus, podemos identificar qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos a todas esas cosas. Pero a pesar de que Dios anunció mucho del plan previamente, de la profecía, por eso existió aquel que tenía don de profecía. Pablo tenía el don de ciencia y el don de conocimiento, pues su obra final no fue evidente hasta que fue revelada por Dios por medio de Jesucristo. Y aquí estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Dirigido por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos dejamos llevar y dejar dirigir por medio de Jesucristo, podemos llegar a vencer y llegar hasta el final. Santo eres mi Dios. Hay poder en ti, mi Cristo. Pero ahora que el ministerio ha sido revelado por medio de la predicación del evangelio, por eso es bien importante velar de dónde salen muchas predicaciones. Satanás sabe predicar. Satanás sabe engañar, que eso es lo que ha hecho toda la vida. Señor lo reprenda. Por eso hay que tener cuidado. Facebook es una red social para aquellos que lo sepan usar. Pero pasando la página a aquellas cosas que no son convenientes para el oído del creyente hoy en día. Pero en las redes sociales han habido milagros. Por medio de estos programas se han convertido personas. Por medio de estos programas han salido evangelistas reconocidos en todas partes, querido por Dios y querido por aquellas personas que lo escuchan. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes
a qué es lo que escuchamos y vemos en esas redes sociales. Para aquellos tiempos los corintios no tenían redes sociales, pero tenían pecados ocultos. Que de ahí es que viene todo esto. Cuando hay pecados ocultos no se manifiesta el Espíritu Santo. Y mucho menos donde no hay un don de discernimiento. Hoy en día eso era para los tiempos de los ancianos. Ya en muchas iglesias por eso están sucediendo las cosas a veces como están. No es culpa de la iglesia, no es culpa de los pastores, no es culpa de nadie. Es simplemente que el enemigo ataca a una sola persona y por una persona se pudre todo lo demás. Muchas personas que tienen al Espíritu Santo como si fuera un pet shop y lo sacan encadenado cuando lo necesitan y cuando no lo necesitan vuelven y lo esconden para atrás. Jesucristo no es una panadería que vamos a buscar pan para saciar nuestra hambre carnal. Jesucristo es el que da el pan de vida y también da agua que quita la sed para siempre, el pecado. Si usted toma de esa agua, nunca jamás tendrá sed. Porque los que estaban secos eran los del valle de huesos secos. Pero cuando Ezequiel les profetizó, comenzaron a juntarse extremidades con extremidades. Y la cosa que era un hueso por allá, un hueso por allá, de una sola persona. Hasta que se convirtió un ejército de Cristo Jesús. Cogieron hasta nueva carne. Así es el poder de nuestro Dios. Que es lo que pronto vamos a tener cada uno de nosotros. Pero hay muchos que están secos como los valles de los huesos secos. Necesitan que les profeticen. Necesitan que ellos vuelvan a juntar extremidades con extremidades, hueso con hueso y vuelvan a ser lo que eran antes. Para llevar la gloria de Dios. Para llevar lo que es el mandato que nuestro Señor Jesucristo quiere en cada uno de nosotros. Dios es poderoso. Dios es un Dios de poder. Pues Dios llama a todas las gentes para que obedezcan la fe. Y todo esto es el obedecer la fe. Porque si nosotros mantenemos una fe sólida, contundente, en todo momento nosotros vamos a salir airados hasta el final. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si esa fe cae en una fe muerta, como el valle de los huesos secos, imposible llegar. Pero bajo la predicación del evangelio es que todas estas cosas pueden volver a pasar a vida para siempre. Si escuchamos lo que tenemos que escuchar. El versículo 27 nos dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Santo mi Cristo. Cuando Pablo, con el único sabio que era Dios, o sea, la gloria mediante Jesucristo para siempre. Porque el único sabio que nos da la sabiduría se llama nuestro Señor Jesucristo. Ahora con la potestad que tenemos
y tiene él del Padre. Por eso nosotros somos hijos del Padre. Y vamos al Hijo para llegar a donde está el Padre. Si no es por medio del Hijo, no podemos llegar a donde está el Padre. Porque el Hijo no es el que nos va a juzgar. El Hijo es el juez, defensor, abogado y fiscal de cada uno de nosotros. Al final, quien nos juzga es el Señor Padre, nuestro Dios. Porque hay muchos que creen en Jesucristo y no creen en Dios Padre. Eso se le llaman los jesuístas. Creen más que en Jesús y no creen en Dios. Pero Pablo está reflejando en la sabiduría del plan de Dios en el Evangelio. Ahí es que viene la sabiduría, cuando comienza el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros venimos nuevos, sin conocimiento. Vamos a ser niños emocionalmente, bebés. A un bebé no se le puede dar una yuca o una malanga porque se va a ahogar. Hay que darle leche. Poco a poco, él va creciendo y se va a comer algo un poquito más sólido. Hasta que llegue a un tiempo que ya puede comer arroz, habichuela y todo lo que se le dé. Mangú y todo lo que se le dé. Porque es un proceso. Ese proceso es el que tenemos que tener cada uno de nosotros hoy en día. Comenzar de cero y volver a las andadas con nuestro Señor Jesucristo. Pisar donde nuestro Señor Jesucristo pisa. Él nos lo dice en su palabra. Que Él irá con cada uno de nosotros. Y nunca nos abandonará. Porque Él nunca nos abandona a nosotros. Nosotros somos los que lo abandonamos a Él. Y en el hecho de que tal sabiduría va más allá de los hombres. Porque la sabiduría no viene del hombre. La sabiduría viene de Dios. ¿Y por dónde viene la sabiduría? Por la palabra. Pero si escuchamos falsas palabras, falsos maestros educando mal a los que vienen nuevos al Señor Jesucristo, entonces no va a haber progreso espiritual. Y eso es lo que tenemos que buscar hoy en día para poder progresar en esto de la palabra. Y eso Pablo lo reconoció cuando hizo esa última carta en el versículo 16. Él estaba en Roma, pero miren que esto no falla, la Biblia no falla. Último versículo, capítulo 16, es el último de los romanos. Y ya él tenía la carta porque él iba para los Corintios. Y ese es el capítulo que viene después de Romanos. Dios sabe cómo hacer las cosas. Podemos estar en un lugar y Dios nos envía a tal lugar porque hay una necesidad. Y cuando hay necesidad, cuando Dios nos envía, tenemos que hacerlo. Tenemos que atender el mandato que nos da nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, por hecho, que es el que tiene toda la potestad de su Padre ahora mismo. Imagínense si nadie va a llegar al Padre si no es por Él, pero quien nos va a juzgar es Él, el Padre. Pues Dios tuvo el plan, el cual a ningún hombre se le podría ocurrir. Solamente Dios tenía el plan. Salvación de salvación.
Solamente Dios tenía ese plan. Pero la sabiduría y la gloria de ser plan viene de Dios. Todo lo que nosotros adquirimos por medio de esto que se llama la palabra de Dios viene de parte de Jesucristo. Pero Dios también en el evangelio que predicamos, Dios a los elegidos, Él glorifica, Él mismo es el que nos glorifica. Nosotros no tenemos que gloriarnos, no tenemos que estar en vanagloria. Como hay muchos que se tildan de que hacen las obras, hay muchos que piensan que ellos son los que hicieron el milagro. Todo eso viene de parte de nuestro Señor Jesucristo y por parte del Padre. Y si nosotros entendemos esas cosas, nosotros podemos seguir hacia adelante, llegar hasta el final, en una línea recta, no como los surcos que se hicieron cuando se fue a sembrar. Hay que hacerlos derechos para que todo quede derecho, para que andemos derecho, para que lleguemos al cielo derechito, porque si no, no podemos llegar. Santo mi Dios, santo eres mi Cristo. Pero por medio de la persona y obra de Jesucristo y glorificarle para siempre. Amén y amén. Hay que glorificar a nuestro Señor en todo momento. Porque la gloria, la honra, el honor es para nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, yo les invito que si alguien necesita oración en esta noche, si han habido pecados ocultos, como hemos estado hablando que el apóstol Pablo, por eso fue que llevó esa carta. Esta es su noche. Porque Dios perdona al pecador arrepentido. Pero tenemos que estar llenándonos de esa parte que se llama la espiritualidad, que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Así que este era el mensaje que les tenía para esta noche. Y esperando que de todos los que estuvieron presentes, Dios los haya bendecido y los bendiga siempre. Y que si hay alguno que esté enfermo, voy a esperar unos segundos. Si hay alguno que está enfermo y necesita oración por enfermedad, también este es el momento. Y de no, yo voy a chequear como quiera, a verificar el mensaje. Porque hay veces que no puedo predicar y estar mirando y leyendo la palabra. Se me puede pasar una persona. Pero yo siempre verifico el mensaje. Porque para nosotros las almas son bien importantes, como son importantes para Dios. Y ese es el poderoso de todos los poderosos, que nos da esas potestades a cada uno de nosotros. Porque nadie da ministerios, nadie da nada, si no es nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que este era el mensaje que les tenía para esta noche. Vamos a orar por cada uno de los que estaban presentes, por tu mamá, que la tenemos apuntada en la libreta de peticiones. Seguiremos orando por ella. Yo sigo orando en las mañanas cuando me levanto, que lo primero es no el café, lo pongo a hacer y primero es mi oración por todos los que están apuntados en esta libreta y por todas las personas que necesiten oración y los que me acuerde
en ese momento y tu mamá está apuntada en la libreta, pero vamos a orar ahora mismo por ella, por ti también, para que tú, Nélida, te fortalezcas en Cristo Jesús. Busca una iglesia. Allá en New Jersey hay un montón. Pero acuérdate, este mensaje, busca donde te hablen de la palabra de Dios, no de prosperidad, no de esas cosas que son vanas. Busca que te hablen de Cristo Jesús para que sigas creciendo. Ahora es que tú estás comenzando, pero Dios te va a dar sabiduría y tú la tienes que buscar. Búscate tu Biblia, ora, lee la palabra. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado, por este momento, Padre Celestial, que tú nos has dado, Padre Celestial, de traer este mensaje de parte de tuya, Padre Santo. Padre, bendice a la madre de Nélida, Padre. Padre, tú solamente conoces su condición. Como tú conoces el corazón de Nélida, Padre Celestial, ella también estuvo media malita con una pierna, Padre, que fue operada. Pero esperando que tú hayas trabajado en ella, Padre, poco a poco, al grado que, Padre, ya ella está escuchando tu palabra. Ya ella se ha interesado, Padre Celestial, en ver tu palabra, Padre, escuchar tu palabra. Gracias te damos, mi Dios. Padre, pon tu mano sanadora sobre su madre. Pon tu mano poderosa sobre ellos, Padre. Y no nada más su mamá, sino toda su familia, Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos al Señor, serán salvos nosotros y nuestra casa. Así que yo oro por esa casa, por ese hogar, Padre Santo, cada una de las vidas que se encuentran ahí. Padre, que tú los toques con poder y con gloria, mi Dios amado. Solamente tú eres el hacedor de maravillas, Padre. Tú eres el único, Padre Celestial, que puede hacer las obras. No hay otro como tú, mi Dios. Padre, te presento también a cada uno de los que están apuntados en la libreta de peticiones, Padre Santo. Padre, que tú le cumpla cada una de sus peticiones, Padre Celestial. Que tú le suples, Padre Celestial, anonimidad. Que tú rompas cadenas, Padre Santo. Que tú libertes al cautivo, Padre Celestial. Padre, porque la única llave del candado la tienes tú, mi Dios amado. Tú eres el que hace todo posible, Padre Celestial. Aquello que es imposible, tú lo haces posible, mi Dios. Padre, en ti confiamos y en ti creemos, Padre. Santo tú eres y bendecido es tu nombre, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi Cristo amado. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Iris Verdejo, Dios te bendiga, siempre está por aquí con nosotros, Dios te bendiga grandemente. Así que será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo, con otro mensaje más de parte de nuestro Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes.